Y la situación de, saturación del sistema sanitario, el aumento de casos, la renuncia o las modificaciones en el Gabinete de Salud de este fin de semana dispuesto por el presidente Piñera. También mencionábamos, y con mucha curiosidad, y con cierto asombro también, ¿por qué no decirlo?, esta iniciativa de un diputado de la Renovación Nacional, que es miembro además de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Chile, de que, dada la situación de colapso, empiecen a trasladar pacientes a otros países, incluso la alternativa mencionada de que Mendoza lleguen enfermos de coronavirus. Lo tenemos en línea. El diputado se llama Andrés Seligman. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, la verdad que bastante sorprendidos. Digamos, ¿cuál es su idea? A ver, para ser bien sincero, esta no es una idea original mía. Ajá. Esto fue propuesto para darle un mayor valor científico y también desde el punto de vista sanitario. Esto fue propuesto y sugerido por el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el doctor Rigueira. Y él señaló que él no veía con malos ojos frente al colapso que visoraba a fines de junio, más o menos, que en vez de trasladar a pacientes críticos con COVID desde Santiago a Magallanes, la distancia debe ser unas 4 horas, 5 horas, por lo menos, en vez de trasladar pacientes de Santiago a Concepción, que debe ser más o menos media hora, 45 minutos, que por qué no utilizábamos los recintos hospitalarios de Argentina, de aquellas provincias cercanas a nuestro país, Mendoza, Buenos Aires, aprovechando que ustedes están con una cuarentena de verdad total, como digo yo, porque aquí hay cuarentena en la región del Paraíso, Santiago, pero es una cuarentena a medias, por así decirlo. Y como ustedes no están hoy tan saturados en utilizar camas críticas, ventiladores, personal, etcétera, podríamos hacer un convenio de aprovechar nosotros, si estamos falta de aquello, el traslado hacia Mendoza, hacia Buenos Aires, y posteriormente, cuando ustedes salgan de la cuarentena total, que ojalá no ocurra, pero pudiese haber una explosión o un aumento de contagiados, ustedes poder utilizar la infraestructura nuestra, porque se previene que en agosto, septiembre, en nuestro país el tema ya debiera estar disminuyendo. Ahora, lo escucho, eso fue planteado por él, digamos. Ahora, escuchándolo, diputado, a ver, más allá de las dificultades de aceptación política que hay a este tipo de decisiones, se me ocurre también la dificultad técnica para que esto no sea un desastre epidemiológico, digamos, en las fronteras, en los controles, entre países, digamos. ¿Cómo se haría? Supongamos que esto se hace operativamente, ¿cómo se resolvería? Sí. A ver, exactamente como se hace hoy día acá en Santiago. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea que está absolutamente capacitado, tiene las instalaciones de seguridad de una, por así decir, de una clínica, con todas las providencias del caso. A esta persona se le encapsula cuando se ingresa a este avión Hércules por el traslado. Se aterriza, en este caso en el aeropuerto de Punta Arenas, hablando de Punta Arenas, que es 5 horas desde Santiago en avión, por lo menos, y posteriormente es trasladado al recinto hospitalario. Eso mismo, con ninguna dificultad y con las mismas condiciones, exigencias que nosotros mismos nos colocamos para trasladar a aquellos pacientes críticos que ya no tienen un ventilador o ya no existe una cama crítica. Podría hacerse con la provincia de Mendoza, con la provincia de San Juan, con la provincia de Buenos Aires, porque las distancias son más cortas incluso, en algunos casos, y porque la seguridad del traslado está absolutamente garantizada, porque en Chile se está haciendo. Claro. O sea, es muy común que pacientes de Santiago, porque ya Santiago debe estar en un 98, 97% de colapso. Entonces es muy común que se traslade a otras regiones por avión.
Claro. Había ambulancia. Diputado, yo hacía la broma un poco más temprano y decía, bueno, pero Argentina no es Alemania, que lo tengan en cuenta los chilenos. Ustedes han tenido, sí. Claro, tenemos un sistema de salud que está funcionando, pero es bastante endeble. Quería preguntarle si ha tenido contacto con autoridades sanitarias de Argentina, de Mendoza, si han hecho algún sondeo para que esta idea tome fuerza. Como le señalaba, esto lo expuso la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, sí, cuyo presidente, el doctor Rieira, es un médico reconocido a tal punto que hace 1 o 2 días hizo un punto de prensa junto con el nuevo ministro de Salud. Es decir, es una eminencia, no es un doctor que se le haya ocurrido una idea extraña. Y él, cuando nos expresó esta idea, él señaló que había tenido conversaciones, por cierto, informales, porque él no es una autoridad de gobierno, claro, y que la idea era factible y que en Buenos Aires, en particular en Buenos Aires, uh-huh, se podía contar con recintos, con ventiladores, bueno, y con toda la infraestructura que uno necesita para poder tratar bien a una paciente, a un paciente o a una paciente con COVID-19. Informalmente se le planteó al ex ministro de Salud, eso quedó, como digo yo, ahí en el escritorio, uh-huh, pero ahora con este nuevo ministro de Salud yo pienso planteárselo, porque, insisto, esto sería una idea de ayuda mutua. claro. Y si resulta, yo estoy suponiendo que si llegase a resultar es que ya el colapso en Chile hiciera imposible poder atender, o bien, como se dice, que el doctor tenga que elegir a quién darle la cama. Sí, que eso en Chile aún no ocurre. Sí. Claro, en Chile aún no ocurre. Pero sí ocurre algo que a uno como que igual le produce una sensación, una sensación de tristeza, porque es muy común que a una persona con enfermedad base de 82 años se le advierta a los familiares que si se le coloca un ventilador de esto invasivo, el paciente se le va a colocar un aparato hasta la tráquea, que puede estar, qué sé yo, un mes, y que no es muy probable que no resista porque pierde el 40% de la masa muscular, baja mucho de peso. Entonces, como que se da a entender en el fondo a la persona, al familiar, que casi es mejor que se le trate de una manera compasiva, Claro. En vez de intervenirlo con este ventilador mecánico, que el que uno acceda a él, la verdad, no es tan solo el que se le instale, sino que después tiene que aprender de nuevo a comer, a moverse. Hay todo un trabajo que puede demorar 2 meses. Ahora, lo vuelvo a las cuestiones operativas. Suponiendo que esto, digamos, en algún momento sea viable, yo entiendo que no, ya las autoridades sanitarias de Mendoza han expresado su rechazo, digamos, a esta posibilidad. Pero le pregunto, ¿esto implica, por ejemplo, un gran aumento de costos de traslado de cada uno de los pacientes que tiene que estar internado en los hospitales de Mendoza? ¿Quién se haría cargo de esos costos, por ejemplo? No, Chile. A ver, esto es exactamente igual como ocurre en nuestro país. El traslado que hacen los aviones ambulancia, para que ustedes sepan, sí, lo soporta monetariamente el Estado de Chile. Las clínicas privadas y las clínicas públicas tienen una fijación de precio, por ejemplo, para atenderse. Los que están en FONASA, en los tramos A y B, que son los que tienen menos recursos, todo el tratamiento lo solventa Chile. Y en este caso, el traslado, si se hiciese a Buenos Aires, todo es por parte del Estado y del gobierno de Chile. O sea, en eso no hay ninguna duda. ¿Y la internación también? Sí, por cierto. En el fondo, aunque parezca increíble, sale en costos. Para mí la vía no tiene costo, digamos, pero en costo, un traslado a Mendoza, Buenos Aires, es mucho más económico que un traslado a Magallanes.
o sea, por la duración del vuelo, por la cantidad de qué sé yo, que hay que mantener a esa persona para que pueda soportar el viaje. Y el doctor Regueira lo dijo, o sea, económicamente, aunque suene duro, digamos. Suena raro más que duro. Sí, raro, pero el costo, pero es mucho más, el costo es igual o menor de lo que sale en Chile. Y por supuesto que todo eso lo solventa Chile, y esto es una idea de posible colaboración, y si se llegase a dar el minuto en que hay un colapso absoluto en Chile y se recurriera a la autoridad argentina, bueno, y no hay la voluntad, uno también la entendería. Sí, en esto uno nunca se puede perder que cada país tiene que velar por los suyos, pero nosotros lo estamos haciendo en la lógica que con la cuarentena que ustedes tienen, el porcentaje que nos dio el doctor Regueira de ocupación en los recintos hospitalarios en Buenos Aires no era muy alta. Era luego un 60%. Está bien. Todavía no, pero menos. En algunas zonas del área metropolitana de Buenos Aires ya en unas semanas se anticipa la saturación o el colapso. Sí. Ahora, le pregunto, Selismón, digamos, más allá, es difícil establecer acá un ranking de los países que les ha ido bien o les ha ido mal con el coronavirus, porque en líneas generales a todos les ha ido mal, algunos peor que a otros. Pero la verdad que la situación de Chile es bastante explosiva, digamos, estamos siguiendo muy atentamente, por supuesto, por cuestiones obvias de cercanía, incluso fíjese usted, digamos, una de las preocupaciones que hay del gobierno de Mendoza no son los pacientes que puedan llegar a venir, sino es el transporte, el comercio, la vinculación con Chile de gente que pueda venir contagiada. ¿Qué fue lo que pasó en Chile para llegar a este estado de cosas? A pensar de que, bueno, necesitan trasladar pacientes a otros países para que no colapse el sistema sanitario local. ¿Sabes lo que ocurrió? Que no se tuvo de parte de las autoridades principales de salud la conciencia, o lo que yo llamo el conocimiento de la calle, de la realidad geográfica de cómo se vive en muchas comunas en Santiago y en la región de Valparaíso. El hacinamiento que hay en comunas, por ejemplo, como Puente Alto, Recoleta, Santiago mismo, Estación Central, son todas comunas del Gran Santiago. Hacía imposible que si una persona tuviese COVID y fuera leve, hiciera su cuarentena en la casa, porque en la casa, en definitiva, de 40 metros cuadrados vivían 6 personas. Claro. Entonces se contagiaban las otras 5. Y eso ocurrió durante, me atrevería a decir, por lo menos durante 2 meses. Y por lo mismo que nosotros, el virus ingresó por el sector oriente de Santiago, que es el sector Las Condes, Los Barnechea, Vitacura, que es el sector como más pudiente, y ingresó por ahí porque era la gente que venía de viaje, de Europa. Sí, como al principio. Pero después se propagó, claro, pero después se propagó al sector poniente, que es el sector más vulnerable, que vive de verdad hacinado. Yo les quiero dar un solo ejemplo. Ayer mismo, yo fui al Cerro Cordillera, en Valparaíso, y en una casa, un señor, se demoraron 7 días en darle el resultado del PCR, tenía COVID, pero durante esos 7 días estaba viviendo con 4 personas en una casa que no ha tenido más de 30 metros cuadrados. Claro. Usted comprenderá que esas 4 personas que no se han hecho el examen claramente van a estar contagiados. Entonces, a esas personas hay que aislarla, y lo que está haciendo ahora Chile es lo que se debió haber hecho hace 2 meses. Residencias sanitarias, que son gratuitas, y que tú lo que haces es que la persona que está leve se va a una residencia sanitaria con su pieza solo y con un personal médico de salud que lo va monitoreando ante cualquier emergencia. Diputado, ¿usted...? Pero eso se está haciendo recién. Claro, ¿usted es del partido gobernante o es de un partido opositor? No, yo soy del partido gobernante, pero yo siempre he dicho algo, yo soy realista y yo soy leal, pero yo no puedo ser incondicional. Claro. O sea, en Valparaíso viven 400.000 personas. Ayer se inauguró la primera residencia sanitaria. Sí. Ayer. Claro. Entonces, se llegó tarde para algunas cosas. Yo creo que el tema de la residencia se debió haber hecho mucho antes, y no quiero aburrirlo más, pero
En la residencia, y un punto que se lo dije al subsecretario de redes asistenciales ayer, en la residencia sanitaria, las personas que están en situación de calle no pueden ingresar. Las personas que no son autovalentes no pueden ingresar. La persona, por ejemplo, que se hace diálisis y tiene COVID, no puede ingresar. Está bien. Y esa gente, yo le pregunté a su secretario, ¿a dónde va? Y no hay ningún lugar hoy día donde se pueda destinar a aquella persona, y recién hoy en Santiago van a abrir algunas residencias para gente en situación de calle, que en Chile deben ser cerca de 20.000. Diputado Serismón, gracias. Y bueno, veremos a ver cómo evoluciona, incluso si sale más allá de la iniciativa política algún pedido concreto de las autoridades sanitarias chilenas hacia las argentinas por esto que estábamos hablando. Bueno, esperemos que no sea así, pues esperemos ojalá. Que tanto que no lo se tengamos necesite, que nosotros, sí, ojalá. Exactamente, sí. Porque hoy día, como le digo, ya llevamos en cantidad de fallecidos 3.362. Entonces es una cifra que no es menor. Así es. Serismón, muchas gracias, muy amable. Ok, que estén muy bien, saludos. Andrés Serismón es diputado por el Partido Renovación Nacional, es miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Chile, es uno de los que está planteando esto, que ante el posible colapso del sistema sanitario chileno, algunos pacientes vengan acá, a Mendoza o a Buenos Aires, también dijo, y trasladarlos en avión. Me llama la atención este dato que dio de que sale más barato. Sí, digamos, traerlos acá, mantenerlos acá, que mantenerlos en Chile. En otras regiones del país.